Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. La Inquisición, los procedimientos. Conviene tener en todo momento presente que la Inquisición fue, ante todo, un tribunal que funcionó de acuerdo a derecho, un derecho perfectamente regulado en texto. En la base de este derecho estaba el derecho común, conjunto de normas y técnicas derivadas del derecho romano y de las prácticas de las disposiciones que arrancaban en el siglo XI. En un segundo nivel, el procedimiento inquisitorial estaba regido por textos específicos del derecho canónico, fundamentalmente las disposiciones de Bonifacio VIII, 1298, y Juan XXII, 1317. Estas normas generales aplicables a toda la Inquisición dieron paso a normas específicas, las instrucciones, que fueron elaborando los primeros inquisidores generales. Las ordenanzas de Torquemada, 1484, 1485, 1488 y 1498. De Deza, en 1500, y de Valdés, 1561, que se incrementarían con las adiciones de Francisco Peña a la obra de Eimeris, de 1578. La denuncia. El punto de partida que abría la fase instructiva del proceso era la delación en base a sospecha y suscitada por comportamientos, gestos o frases del acusado, o bien la acusación o las pesquisas que formalizaban directamente el tribunal, no a instancia de parte. Hemos de señalar que a través del edicto de fe o de gracia se imponía la obligación de denunciar al Santo Oficio cualquier sospecha de herejía en un plazo breve de tiempo. Sin embargo, la respuesta fue casi siempre silenciosa, por lo que se hubo de recurrir al edicto de anatemas, que se leía 8 días después del edicto anterior, en el que se amenazaba con muy graves sanciones a todos aquellos que no delataran a las personas que sabían que eran herejes. Una vez presentada la denuncia, que a comienzos del siglo XVI estaba retribuida, intervenía el fiscal. La denuncia implicaba el arresto preventivo del denunciado, aunque en frecuentes ocasiones el fiscal rechazaba los cargos por la propia fragilidad de la denuncia. Los testigos tenían que ser cristianos, los infieles solo podían testificar contra infieles. Mayores de 14 años, gozar de plenas facultades mentales, suficientemente ricos como para no perdérsele suponer soborno. No enemigos del acusado, ni parientes próximos. Su fiabilidad, en definitiva, la decidía el criterio de los jueces. Hubo bastante reticencia hacia los testimonios de mujeres. 2 únicos testimonios femeninos no permitían condenar a la pena ordinaria. Los testimonios debían ser, ante todo, concordantes. El peso del testimonio auricular, de oídas, respecto al ocular, de vista, era mucho menor. La confesión del culpable, confesión judicial bajo juramento, era el testimonio más seguro y su valor era siempre superior al del testigo perfecto. La confesión debía ser verosímil, sin equívocos ni contradicciones. La no confesión mantenida bajo tortura creaba una presunción favorable hacia el acusado, hasta el punto de que hacía impensable una sentencia condenatoria. Solo se producían las sentencias del juez cuando existía la probanza plena. Esta se deducía de la acumulación de pruebas, en sí misma imperfecta, de la concordancia de los testigos perfectos o bien de la propia confesión. Pero para entender mejor el procedimiento inquisitorial vamos a recorrer la trayectoria del proceso, ciertamente complejo desde sus inicios con la denuncia. El denunciante es convocado siempre para hacer una declaración formal. Los inquisidores hacen un primer examen informal de la denuncia, sin voto colegial. Los hechos reprochados a la persona denunciada son calificados por expertos que determinan si deben ser considerados o no como heréticos. La calificación no es indispensable cuando se albergan dudas. La clamosa es la etapa judicial siguiente, en el momento en que el procurador fiscal asume formalmente el papel del acusador. Tras la acusación formal se produce el voto del sumario por parte de los inquisidores.
eventualmente reforzado por los consultores en los casos difíciles, y la inmediata orden de prisión, que se encarga al alguacil de corte, preveniendo asimismo el inmediato secuestro de los bienes para hacer frente a los gastos de la prisión. El arresto y un primer inventario de bienes son efectuados por el alguacil, el notario de secuestro y un representante del receptor. El prisionero es detenido en la prisión secreta, en situación de incomunicado con el exterior y con otros presos. Las cárceles secretas no eran antros de horror. Los presos eran cuidados según sus propios recursos económicos. Fray Luis de León escribió en sus 4 años de prisión de los nombres de Cristo. Lo peor era, naturalmente, el aislamiento. Cuando al final los procesados abandonaban el calabozo, se les obligaba a jurar que no revelarían nada de lo visto o experimentado en las celdas. Muchas gracias por escucharme y continuaremos próximamente con otro podcast sobre la Inquisición.